Bueno, buenas noches a todos los presentes y a todos quienes están conectados. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión científica. Antes, quiero comentarles algunas novedades que tenemos aquí desde la Comisión Directiva de la Asociación. Recordarles, si bien falta tiempo, pero para que vayan agendando, el 1 de septiembre va a ser el sexto Simposio Regional de Cardiología, un evento muy importante con presencia de grandes disertantes de nivel nacional e internacional. Así que los voy convocando a todos para el Paraninfo de la Universidad el 1 de septiembre. Antes de eso, vamos a hacer unas jornadas de actualización en hemodinamia para el cardiólogo clínico. Esas jornadas van a ser de manera virtual. Son 3 jornadas con 2 charlas cada una. La primera va a ser el 5 de julio. Luego en el grupo de difusión y en nuestras redes van a ver las publicaciones de esa y de las otras 2 reuniones. Además, para el segundo semestre tenemos programado la continuación del curso de actualización en ecocardiografía. Así que bueno, esperamos que se conecten todos. La noche de hoy vamos a hablar de multimágenes en masas intracardíacas, una presentación a cargo de residentes del Hospital Cuyen, el doctor Alan Oesker y la doctora Florencia Rivero. Nos acompaña como coordinadora la doctora Lucía Rossi, miembro de la comisión directiva de la asociación, y como panelistas el doctor Martín Lombardero, quien es jefe de imagen cardíaca del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, de la Trinidad Medical Center de San Isidro y Palermo. ¿Nos escucha, doctor? Sí, ¿qué tal? Perfecto, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también como panelistas la doctora María Alejandra Fradegrada, quien es médica staff del hospital, médica cardióloga, por supuesto, ¿no? Staff del Hospital Cuyen y del Servicio de Cardio-Oncología del SEMAFE, Sanatorio Garay y Centro Oncológico del Sanatorio Esperanza. Y la doctora Yanina Simón, quien es especialista en cardiología y coordinadora de la unidad coronaria del Sanatorio Mayo. Bueno, chicos, adelante. Bueno, buenas noches. Nosotros somos residentes de segundo año de cardiología del Hospital Cuyen, Florencia Rivero y Alan Oesker, y vamos a presentar el siguiente caso clínico. Bueno, tenemos una paciente de 58 años, sin hábitos tóxicos, con antecedente de cáncer de cuello de útero, hace 12 años, tratado y curado con quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Ella refiere mantenerse sintomática por disnea en clase funcional 2 de 3 años de evolución que progresa en los últimos 3 meses a clase funcional 3. Al examen físico presentaba una TA de 120-80, una frecuencia cardíaca de 75, saturando el 96% del ambiente. Al aparato cardiovascular presentaba un R1, R2 normofonéticos, un plop en diástole se escuchaba, se ocultaba, sin ingurgitación yugular. Al aparato respiratorio, buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados. En el abdomen era blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéreos positivos, sin edemas de miembros inferiores, con pulsos positivos y simétricos. En el laboratorio presentaba glóbulos blancos de 5.490, hemoglobina de 14,5, plaquetas de 234.000, función renal y hepatograma normal, ionograma normal, no presentaba ninguna particularidad en el laboratorio, todas las serologías negativas. Al electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca aproximadamente de 75, un eje en cero, un QRS angosto con un ST nivelado, un bloqueo incompleto de rama derecha. En estudio, digamos, de su disnea en clase funcional 2, se le pide una radiografía de tórax, la cual es la siguiente, tiene un índice cardiotorácico menor a 0,5, no se evidencia redistribución de flujo ni derrame pleural. Y posteriormente se le solicita un ecocardiograma Doppler, que es el siguiente. Hay una vista apical de 4 cámaras, podemos ver en la aurícula derecha una masa heterogénea móvil de aproximadamente 60 milímetros. Se calcula un área de 19 centímetros cúbicos que impresiona hasta la herida al septum interauricular que protruye hacia la válvula tricúspide, generando una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo derecho.
se genera un gradiente medio aproximadamente de 5,5, compatible con una estenosis tricúspide severa, un ventrículo derecho no dilatado, con una función sistólica del ventrículo derecho conservada, se le estima un TAPSE de 22, un ventrículo izquierdo no dilatado, con función conservada, sin trastornos segmentarios de la contractilidad. Hasta el momento tenemos una paciente de 58 años, sin hábitos tóxicos, con antecedente de cáncer de cuello de útero hace 12 años, en estudio por una disnea clase funcional 2-3, al laboratorio sin particularidades, un electrocardiograma donde para destacar presenta un bloqueo incompleto de rama derecha y sí un hallazgo lo que es una masa cardíaca en lo que es la aurícula derecha. Para tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales, en un primer momento son tumores, trombos y vegetaciones. Los trombos son los más frecuentes, siempre hay que tener en cuenta aquellos factores predisponentes como son la fibrilación auricular, miocardiopatía dilatada, trastornos regionales, enfermedades sistémicas como son enfermedades inflamatorias o aquellas enfermedades del colágeno. Los tumores son menos frecuentes que los trombos y por lo general son un diagnóstico más incidental, y las vegetaciones por lo general son móviles, adheridas a lo que son las válvulas e implantadas en la cámara de menor presión. Para estudio, estos son los diagnósticos diferenciales, vegetaciones, trombos y tumores. Los tumores a su vez, siempre que empezamos un tumor primario, lo más frecuente es que sea benigno, sobre todo en pediátrico lo que es el rhabdomioma y el fibroma, y en adultos el mixoma y el lipoma. Y si hablamos de la malignidad, sospechar primero que son metástasis, que son mucho más frecuentes que un tumor maligno primario. Para el estudio de dicha paciente, lo que se decide tomar posterior es una resonancia cardíaca, donde hay un ventrículo izquierdo no dilatado, función conservada, al igual que el ventrículo derecho, no dilatado, función conservada. Sí se evidencia una masa cardíaca en aurícula derecha, la cual en lo que es T1 es isointensa en relación al miocardio e hiperintensa en TEN2, y tenía realce heterogéneo tardío de gadolinio. Este es un cuadro comparativo en lo que nosotros vamos a buscar en lo que es el ecocardiograma y la resonancia. El eco por lo general nos permite ver localización, tamaño, movilidad y relación con estructuras intracardíacas. La resonancia en lo que es los tumores podemos ver sacando lo que es las características previas mencionadas, que también se puede visualizar, también lo que es la relación con estructuras extracardíacas y lo que es el realce de perfusión y el realce tardío gadolinio, que no van a estar presentes en lo que son los trombos y las vegetaciones. A su vez, para destacar, las vegetaciones pueden ser irregulares, unidas a lo que es la válvula, y pueden generar también lo que es insuficiencia valvular, y los trombos se pueden ver una imagen ecodensa sin tallo, y siempre hay que buscar lo que son los cambios estructurales a nivel del miocardio y factor predisponente como una fibrilación. La paciente ingresa a nuestro nosocomio el día 13 de marzo. Se presenta en el ateneo interdisciplinario donde se toma conducta de exéresis programa de esa masa auricular y se decide realizar lo que es una cineconografía como estudio prequirúrgico. La primera vista es una vista oblicua derecha coronaria izquierda, donde se ve un tronco coronario sin lesiones, una descendente anterior sin lesiones, una circunfleja sin lesiones. La segunda vista, una oblicua izquierda coronaria derecha, donde hay una coronaria derecha sin lesiones. Se puede ver en lo que es un ramo auricular de la circunfleja que presenta conexión a una neoformación de vasos que corresponde a dicha zona de la masa. El día 16 de marzo se realiza exéresis de la masa de manera exitosa, con un tiempo de circulación extracorpórea de 35 minutos, un clampeo aórtico de 25, salida de bomba sin complicaciones, y 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico evoluciona con insuficiencia cardíaca, la cual bajo tratamiento diurético es llevada a peso seco. El estudio de anatomía patológica era una masa cardíaca de aproximadamente 69 milímetros por 38, que era compatible con mixoma. Bueno, para hablar un poco de los tumores cardíacos, siempre que tenemos tumores cardíacos los podemos clasificar en primarios o secundarios. Los secundarios o metastásicos, como ya sabemos, son los más frecuentes, 30 veces más frecuentes que los tumores primarios. Dentro de los secundarios lo que podemos pensar es
que pueden ser secundarios a cáncer de células renales, de mama, de pulmón, también melanomas, linfomas y leucemias. Y en los tumores primarios, los más frecuentes, bueno, también pueden ser benignos o malignos, la mayoría, más en el 80% de los casos, son benignos, y dentro de estos, de los benignos, más del 50% corresponden a los mixomas cardíacos. Bueno, los otros tumores benignos también pueden ser, bueno, el rhabdomioma, fibroma, lipoma. Dentro del mixoma, bueno, tenemos que es un tumor benigno, ya dijimos, adherido al endocardio, que no infiltra el tejido contiguo. La localización más habitual del mixoma es en la aurícula izquierda, en el 75% de los casos, pero también puede aparecer en aurícula derecha, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Y la zona más frecuentemente afectada es la fosa oval del septum interauricular, pero también hay otros sitios donde puede aparecer, como adheridos a la pared anterior, posterior e inferior de la aurícula izquierda, o también a la cara auricular de las valvas de la válvula mitral, también se ha descrito casos. Y bueno, también pueden aparecer de forma esporádica o asociados a síndromes familiares como el síndrome de Carney, que es un síndrome que, bueno, es una enfermedad autosómica dominante que se asocia a otros mixomas en otros sitios, como por ejemplo la piel o mamas. Bueno, macroscópicamente se ve como una masa pedunculada con base ancha y corta, pero también pueden aparecer lesiones sésiles. Puede medir de 1 a 10 centímetros aproximadamente, y microscópicamente es muy heterogéneo. Generalmente pueden presentar fibrosis, hemorragias, hemosiderina y en algunos casos también calcificaciones hasta en el 10% de los casos. Bueno, las formas de presentación, la mayoría pueden ser un hallazgo incidental en un ecocardiograma que se pide por otra causa, ¿sí? Son asintomáticos. También puede presentarse como síntomas obstructivos, que es lo más frecuente, ¿sí? Que aparezcan con disnea, síncope, insuficiencia cardíaca, incluso muerte súbita, o manifestaciones embólicas, como por ejemplo alteraciones neurológicas. Pueden presentarse los pacientes con AIT o ACV, insuficiencia arterial periférica de los miembros, y tromboembolismo pulmonar cuando asientan sobre cavidades derechas, sobre todo. Síntomas constitucionales, esto es mucho menos frecuente, pero también puede aparecer. Pacientes que consultan por fatiga, tos, artralgias, mialgias, pérdida de peso. Bueno. Como examen complementario, en lo que es el laboratorio, en lo que es el laboratorio de rutina, mejor dicho, puede presentar lo que es anemia, aumento de eritrosedimentación y proteína C reactiva. Hay inmunomarcadores endoteliales como es el CD31 y el CD34, y marcadores neurales como es la proteína S100, que son más específicos del mixoma. Al electrocardiograma no existe un hallazgo específico de dicha patología, y la radiografía de tórax puede presentar lo que es cardiomegalia o signos de insuficiencia cardíaca global. La ecocardiografía y la ecografía transesofágica sobre todo nos permite ver en qué cámara se visualiza, qué relación tiene con las estructuras intracardíacas y si genera alguna repercusión hemodinámica. La resonancia y la tomografía también nos permite valorar esas mismas características, pero también cómo se relaciona con las estructuras extracardíacas, y la resonancia, lo que es el realce tardío-gadolinio y el realce de perfusión. El tratamiento de lo que es el mixoma es la exéresis quirúrgica bajo lo que es circulación extracorpórea. Se realiza tanto del tumor completo como de la base implantación. La mortalidad operatoria va del 0,5% al 12%, y siempre hay que tener en cuenta lo que es las comorbilidades, la experiencia del centro y también si es una cirugía combinada o no. Las complicaciones, aparte de lo que es la mortalidad, pueden ser hemorragias, discencia de heridas o también infecciones, y puede haber el seguimiento se hace mediante ecocardiografía, ya que las recurrencias no son muy frecuentes, puede ir del 1 al 5% en pacientes que son sometidos a cirugía, y por lo general se asocian a resección incompleta del tumor o de la base de implantación del mismo y aquellos síndromes hereditarios. Bueno, felicitaciones, sí, la verdad que muy buena presentación, y nos trajeron, digamos, a charlar de un tema que no hablamos muy frecuentemente, sí, plantearon excelente los diagnósticos diferenciales, así que bueno, vamos a darle
la palabra a nuestro panel de expertos. Si quieren, comenzamos los que están acá en forma presencial y después el doctor Lombardero virtual. Así que le voy a dar la palabra a la doctora Fragrada. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones. La verdad que es un tema que, como decía Lucía, no se habla mucho, y para los cardiólogos clínicos es muy interesante porque no siempre los pacientes que vienen al consultorio por disnea tienen insuficiencia cardíaca. Los tumores cardíacos, si bien, como bien dijeron los chicos en la revisión bibliográfica, la mayoría son secundarios o metástasis, y los tumores primarios no son frecuentes, el mixoma auricular, y este en particular, que encima es de la aurícula derecha, más infrecuente todavía, puede presentarse de 3 maneras, con síntomas de embolia, síntomas de obstrucción. Quiero saber si esta paciente tenía signos de hipertensión pulmonar o si sus síntomas se debían solamente al gran tamaño que tenía y era por insuficiencia cardíaca. Sí, no tenía hipertensión pulmonar la paciente. Bien. No sé, Yani, ¿vos querés hacer alguna? La verdad que hicieron una revisión bibliográfica muy completa, así que no tenemos mucho más para agregar. Otra cosa que por ahí sí decir, que el diagnóstico diferencial cuando uno tiene algún tumor en la aurícula derecha, los angiosarcomas, por ahí son los tumores malignos cardíacos primarios. Entonces, bueno, por ahí hacer diagnóstico diferencial con los mixomas que no son tan frecuentes en la aurícula derecha. Bueno, buenas noches. Felicitaciones, chicos. Sí, coincido con Alejandra. De verdad no hay mucho más que agregar. Me pareció muy bueno el abordaje, sobre todo esto de plantearse los diferentes diagnósticos diferenciales y sobre todo por la localización también de la masa. Como dice Alejandra, no es la localización más frecuente del mixoma, y sobre todo porque teniendo en cuenta, digamos, que más allá de los avances en la tecnología y que por suerte ha mejorado nuestro acceso y la disponibilidad a las técnicas de imagen, la primera herramienta, como en cualquier patología, la primera herramienta de la que disponemos somos nosotros. Y esto que han hecho ustedes, o sea, el conocer el paciente, el integrar la información que obtienen, plantear los diferentes diagnósticos diferenciales, que eso en definitiva es lo que va a después determinar nuestra conducta, el seguimiento del paciente, el pronóstico del paciente. Y es fundamental eso, el índice de sospecha y la integración de la información. Y después, bueno, saber que contamos con métodos, inicialmente en la evaluación inicial de todo paciente, la ecocardiografía transtorácica como método inicial, a la cual todos tenemos acceso, que es un método de bajo costo, que es inocuo, que tiene una altísima sensibilidad, y la posibilidad de poder complementar posteriormente también, como hicieron ustedes, con un método que aporta un poco más de especificidad como la resonancia, y que permite justamente en lo que ustedes plantean de la multimodalidad de imágenes, poder tener una aproximación más precisa y un abordaje más preciso antes del tratamiento definitivo, del tratamiento quirúrgico, sobre todo porque si bien no disponemos de mucha evidencia, sabemos también que la combinación de técnicas de imágenes tiene una concordancia también bastante alta con la confirmación diagnóstica posterior, y pues, mediante la anatomía patológica. Así que, bueno, nada, eso. Me pareció que estuvo muy bueno el abordaje y la integración de la información. Bueno, muchísimas gracias. Y como hablaban ustedes del tema de los métodos de imágenes, si bien en este caso el tamaño del mixoma era muy grande, como para verse en el ecocardiograma, muchas veces la confusión viene con imágenes mucho más pequeñas, que se confunden con trombos, vegetaciones, como dijeron, también con estructuras anatómicas de la aurícula derecha que a veces son muy prominentes y también llevan a la confusión. Así que bueno, justamente con esta primera herramienta y como hallazgo en el eco,
Doctor Lombardero, ¿usted qué aporte nos puede hacer para los diagnósticos diferenciales? Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que coincido con las doctoras que han presentado muy bien el caso y realmente nos ha dejado poco para la discusión. Pero vamos a tratar de buscar la vuelta y para aportar algo, si podemos. En primer lugar, los signos clínicos que debería tener son signos derechos y no de hipertensión pulmonar, porque en realidad, salvo que tenga una embolia recurrente, que sí, entonces una embolia recurrente podría dar hipertensión pulmonar, esa masa obstruyendo y generando una estenosis pericuspidia, lo que va a generar es una presión para abajo, pero no pulmonar, sino de la aurícula hacia abajo, con lo cual los que hicieron el eco seguramente deben haber visto una vena acá inferior gigantesca y quizás tenía signos hepáticos, un hígado grande, quizás tenía edema y quizás tenía ascitis, salvo que obviamente que esto lo han descubierto muy rápido. Los pacientes con síntomas derechos puros, en el cual tiene una constricción derecha, por ejemplo, una constricción pericárdica, o esto que es una masa que está ocupando el tracto de entrada, pueden viajar por consultorio durante meses hasta que a alguien se le ocurra hacer un eco y encuentra algo así, ¿no? Y esto es una ventaja fantástica del eco. Fíjense ustedes que hace 40 años no existía el eco, 50 años, y esto iba a hemodinamia y un poco para atrás ni existía, con lo cual podía tener signos derechos y tener un desastre del lado derecho entre hígado, aumento de la presión, ascitis y edemas, y no saber qué tenían. Y ustedes pusieron el transductor y en 15 segundos se dieron cuenta que había una masa ahí. Eso me parece fantástico. Segundo, también pensar en qué masa es, ¿no? Entonces uno se pone a pensar. Uno de los problemas que tenemos los que hacemos imágenes es pensar que tenemos en el traductor una posibilidad de hacer biopsia, algo de hacer microscopía. No. Vemos imágenes. Entonces tenemos que, por más que uno se juega con que esto es un mixoma, les puedo asegurar que en 30 años, 32 años de estar haciendo imágenes, me he equivocado con los tumores tantas veces, pero tantas veces. Es un típico lipoma, es un típico mixoma, es un típico, y sin embargo le hemos errado bastante. Como decía el doctor Miguel Bustamante Labarta, ex jefe de la Fundación Favaloro, en las masas ya no opino más, que es porque me cansé de equivocarme. En este caso puntual, uno dice, bueno, está en la aurícula derecha, y el signo que esté en la fosa oval nos habla de que seguramente es un mixoma. Si estuviera pegado, si estuviera adherido en la pared posterior de la aurícula izquierda o derecha, o en cualquier lugar que no sea la fosa oval, y entonces podría ser un adenocarcinoma. Eso es por eco, pero por supuesto, como les digo, siempre estamos describiendo, ¿no? Y también el tema de las calcificaciones que ustedes contaron recién, bueno, hemos visto realmente mixomas totalmente calcificados, que por tomografía se veían como una pelota de calcio, y que adentro tenía todo el mixoma. El mixoma se disfraza de un montón de cosas, ¿no? Puede parecer un montón de cosas. De morfología, se habló, y también de constitución, no es siempre la misma constitución. Hay algunos que son más duros, otros que son más blandos, otros que son más friables, otros son más embólicos, hay de todo. Lo que sí es cierto que la recurrencia es bajísima. En la bibliografía figura 1 a 5%. La realidad es que de todos los mixomas que hemos visto, ningún paciente que hayamos seguido, que lo seguimos, ningún paciente tuvo recurrencia. No he visto recurrencia. Por supuesto que existe, obviamente, y nuestra casuística no es la que ustedes muestran, es mucho menor, pero no hemos visto recurrencia. Realmente es un tumor benigno con una cirugía relativamente benigna y rápida también. Después, lo otro que quería contarles es que, desde el punto de vista de la resolución que tuvieron, es muy bien y rápida, y creo que nadie ahí está pensando que esto no iba a una cirugía. Muy bien. La pregunta es, ¿y si fuera más chiquito? ¿Y si el mixoma mide 1 centímetro, está en la fosa oval, adherido, con un cuello, y uno le hace una resonancia que sirve para caracterización, y encuentra que realmente, bueno, está perfundido, tiene un poco de realce, obviamente no es un trombo, no es esto, no es lo otro, no es un adenocarcinoma. Con 1 centímetro de diámetro, 2.2, le pregunto a todos, como para planear un poco una discusión un poco mayor, porque no hay mucha discusión, si realmente sería quirúrgico o no, y qué tomaría en cuenta para que sea quirúrgico.
si mide 1 centímetro o 2 centímetros, si está en la fosa oval, por supuesto, ¿no? Esa es una pregunta en líneas generales para hacer. Pero la verdad, chicos, que está muy bien, lo han presentado fantástico y es una revisión diría excelente porque fue corta, pero fue muy completa, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales que pusieron son tal cual. Uno siempre que ve algo de masa piensa en metástasis y en primario, obviamente, en la aurícula uno piensa en lo que ustedes dijeron, mixoma, lipoma y demás. Hemos visto adenocarcinomas en la aurícula que simulaban ser mixomas, pero no estaban adheridas a la fosa oval. Era exactamente igual la morfología por eco, pero no están adheridos a la fosa oval. Y ese es el diagnóstico diferencial. ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto, doctor. Excelente sus aportes. Y la pregunta que usted hizo creo que es la que nos hacemos todos. Creo que tiene mucho que ver con cómo se presenta la paciente y qué clínica tiene. Obviamente con los diagnósticos diferenciales es lo mismo, no es lo mismo que venga con insuficiencia cardíaca, con un síndrome febril o que venga con embolias recurrentes. Pero ahí es el punto crucial de decir, bueno, ¿en qué momento intervenimos? ¿En qué momento lo seguimos? ¿Cada cuánto lo seguimos? ¿Qué esperamos? Si esperamos un evento duro mayor para intervenir. Así que creo que en este caso, como dijeron los chicos, obviamente tenía una estenosis tricuspidea y una obstrucción muy severa, así que no había mucho que discutir. Pero bueno, no sé si algún centro de acá de la ciudad o tiene alguna experiencia en este tipo de pacientes y cómo son sus planteos y protocolos, por decirlos así, en el seguimiento, o alguno que quiera aportar. Nosotros obviamente son casos que tenemos pocos, por lo menos en el hospital. Lo que hacemos obviamente individualizar cada uno y esperar el momento oportuno. Si es asintomático y hallazgo, es un seguimiento. Pero bueno, en general cuando ya los vemos son los que vienen con clínica, entonces son los que vamos a ir a tratar. Ahora, si es del lado izquierdo, tiene la posibilidad de, si son chicos, de ver si están haciendo embolias con una resonancia cerebral o una tomografía, lo que les parezca más adecuado, o ambas. Si es del lado derecho, bueno, obviamente va a ser otra clínica, ¿no? Va a tener TEPS o micro-TEPS, y también eso se puede ver con escamargamas. No para acercar más un diagnóstico quirúrgico en el caso que sean chicos. Y también importante que, ¿cuántos años tenía el paciente? 58. ¿O la paciente? 58 no, está bien. Entonces, está muy bien haberle hecho cateterismo, porque si no, si es más joven, también estaba la posibilidad de hacerle una angiotomografía coronaria con baja probabilidad. En el 58 no. No, pensé que tenía menos. Está muy bien. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Juan Mordioni te habla. Sí, Juan. ¿Cómo estás? No, ya que planteaste el dilema, yo creo que si es una imagen tumoral, un mixoma del lado izquierdo, que es lo más frecuente de encontrar, no tendríamos duda que es embolizante y creo que coincidiríamos todos en que hay que operarlo. En este caso, ya que planteaste si ese tumor midiera 1 centímetro, en mi experiencia yo nunca vi mixomas del lado derecho, en mi corta experiencia. Sí hemos tenido vegetaciones del lado derecho y trombosis del lado derecho, en contexto, por ejemplo, de un CA renal, una trombosis que viene de la vena cava y que hemos bancado en el tiempo con anticoagulación, jugándonos. La evidencia, no hay mucha evidencia, hay reportes de casos, y la verdad que tuvimos suerte. ¿Qué harías en este caso, o en tu experiencia, con un tumor chico que no le genera clínica o no tiene embolias recurrentes? Esta misma paciente, en tu caso particular, basado en tu experiencia, ¿qué harías? En el caso de que sea un tumor chico del lado derecho o del lado izquierdo. No, del lado derecho, o sea, ambos lados, ¿no? Un tumor de 1,5 centímetros del lado derecho, fosa oval, Bueno, por eso, primero ver si, como les decía, estar seguros que obviamente estamos hablando de que está adherido a la fosa oval y eso con un transesofágico se ve mucho mejor. El transesofágico para mirar la fosa oval es realmente uno de las imágenes patrón, ¿no? Como ver todo está adherido. Y les cuento si es un transesofágico 3D, mucho mejor, que bueno, no todos los centros podemos tener y de hecho nosotros ya ahora no tenemos, pues se nos rompió y no lo podemos arreglar. Pero bueno, en un mundo ideal sería interesante. Si es uno del lado izquierdo, estamos seguros que es un mixoma y no tenemos evidencia que haya
que haya tromboembolismo recurrente, ni nada, y es muy chiquito y demás. Y hay que ver también el contexto del paciente, realmente, porque es una cirugía mayor. No estamos hablando de abrir el tórax y poner el corazón en bomba. Entonces, ese es el gran cosa. Si es y lo vamos siguiendo por eco 2D inclusive, y está siempre igual, y uno podría pensar en dejarlo. De hecho, me acuerdo de mixomas chicos que los hemos seguido en el tiempo, y se ha discutido esto en Ateneos. Y bueno, se decía que el tamaño del mixoma también tenía que ver, porque cuanto más grande, y también el aspecto friable. Hay mixomas que realmente uno los ve, parece como que se están desarmando cuando late el corazón, y hay otros que son más encapsulados o que están más rígidos, como puede ser este que vimos recién. Y cada paciente es un mundo, no hay soluciones colectivas a cada enfermedad o a cada patología en especial, en este caso. Y si, por supuesto, del lado izquierdo tuviera la más mínima evidencia de un microinfarto chiquito, bueno, no tengo duda que tenga el tamaño que tenga, va a ir a una cirugía. La recuperación de la cirugía de mixoma como vieron ustedes, son muy rápidas. Y además, fíjense ustedes qué dato interesante. Uno dice, pero no está molestando la válvula, la está rompiendo. ¿Qué pasa cuando sacan el tumor? Bueno, habitualmente nada. La válvula tricúspide queda intacta. Los pacientes no pierden, no está adherido a la válvula tricúspide, la molesta solamente en el tracto de entrada, pero al sacar el tumor, la válvula queda exactamente igual a como estaba antes. No sé si hicieron el control postoperatorio, pero debería ser una válvula tricúspide sana. Sí, dicen acá los chicos que sí. Que estaba sana la válvula. Sí, queda curada la paciente. Claro. Curativa. Retiro. Pero no sé, Juan, si te puedo responder con el tema de los mixomas chicos. No, sí, creo que fuiste claro, Martín. Pero es un tema que me parece que cuando aparece hay que ir a Ateneo. No hay una conducta. El problema de este caso no es problema. Este caso es muy lindo para ver, para aprender, revisar la bibliografía y demás. El problema son los mixomas chicos. Porque ahí es un poco, no hay una conducta única. Entonces ahí es la discusión real de qué hacer con este paciente, en cuanto a una conducta quirúrgica o no. Y es muy interesante la discusión porque va a depender de un montón de cosas. De la movilidad del mixoma también. Gracias, Martín. ¿Alguien de acá, del auditorio, quiere hacer alguna pregunta? Nos puso incómodos con la pregunta, doctor Lombardero, que la verdad que es todo lo que nos planteamos, pero bueno, el tema de realmente ver si es asintomático o no, ¿sí? Y seguirlo en el tiempo, hacerle los estudios. Creo que nadie dice cada 3, 6 meses hay que estudiarlo, bueno, al igual que el seguimiento o no en caso de pensar en algún síndrome, en la parte genética de familiar. Así que creo que en esos casos sí asegurarse, hacerle los estudios pertinentes y por lo menos mínimo cada 6 meses verlo en el consultorio. Están comentando acá en la sala esto de que la clínica viene siempre solapada, hace 3 años que estaba dando vuelta en consultorio y muchas veces pasa eso, que disnea, a ver, es un motivo de consulta muy frecuente tanto en consultorio, en la guardia, en todos lados. Entonces realmente hacer el diagnóstico oportuno de los diagnósticos diferenciales y establecer con lo sencillo que es un eco, digamos, y ya se puede hacer el diagnóstico definitivo. ¿Algún otro aporte, alguna pregunta? En el chat. Yo lo dejaría pensando de cuál es el origen del mixoma. ¿Por qué un paciente tiene un mixoma? ¿Cuál es la causa por la cual un paciente puede tener un mixoma, una degeneración mixomatosa, unas células que son polisacáridos, como ustedes estaban viendo, como ustedes estaban mostrando recién? ¿Y de dónde viene esto? Porque uno puede pensar, hay muchos tumores en el cuerpo que son degeneraciones de las mismas células que proliferan, y proliferan mal, se dividen mal, etcétera, etcétera. Pero el mixoma, por ejemplo... ¿Cómo puede ser que de la fosa oval se empiezan a generar células mixomatosas que terminan ocupando todo el espacio de la aurícula derecha? ¿Cuál es el estímulo de todo eso? Bueno, yo ni les pregunto porque yo tampoco tengo respuesta.
Pero es interesante preguntarnos, porque muchas cosas que hacemos en medicina es la descripción de lo que estamos haciendo, que lo hacemos perfecto. El pronóstico, porque tenemos bibliografía y porque vimos, también lo hacemos muy bien, pero el porqué de muchas de estas cuestiones es muy difícil de entender por qué una masa crece de esta manera y algunos crecen más y otros crecen menos y otros se detiene. Porque en el fondo, la masa crece de golpe. O sea, los mixomas que son chicos siguen siendo chicos. Uno los descubre, los va siguiendo cada 3 meses y siempre tienen el mismo tamaño. No son, y cuando creció, seguramente creció de golpe. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo ha sido la génesis de ese mixoma? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que lo condicionó? ¿Dónde está la parte genética si no es hereditario esto? Salvo que es hereditario. Pero estamos hablando del 99.9% de los mixomas que no son de origen familiar. Nos querés dejar sin respuesta. Los chicos que revisaron la bibliografía, ¿encontraron algo de esto? No, están acá diciendo que no. Bueno, pero importa que no tengamos la respuesta, el ejercicio es importante, porque quizás dentro de 4 o 5 años, 10 años, se descubre que en realidad es una alteración de tal cosa porque empezó a tomar un déficit de tal vitamina o de tal compuesto, o hoy, como les conté recién, les hablé del tema de la microbiota, de algo, una respuesta inflamatoria a algo, pero ¿a qué específicamente? Uno sabe que el tumor de pulmón puede ser condicionado por una respuesta inflamatoria a tal cosa, a tal otra, lo mismo que el de colon, a mala alimentación, hay relación. Y estos realmente son insólitos, ¿no? Bueno, por lo menos tener ejercicio de por qué, pues yo tampoco lo tengo. Sí, pensar en qué podemos cambiar, pero bueno, con todo el desarrollo también de la parte genética, tal vez tengamos algunas respuestas en unos años, no lo sé, pero bueno, también la intervención temprana de un buen estilo de vida en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, creo que también es fundamental. Ya que no sabemos a qué estímulo vamos a atacar, pero bueno, claro, por lo menos. Porque fíjese usted, doctora, que la mixomatosis en la válvula mitral, en realidad son mucopolisacáridos que van reemplazando seguramente el colágeno y todo lo que tiene que ver con la valva, con ambas valvas, y lo va engrosando y va haciendo un chicle, y lo que ven los cirujanos cuando abren una válvula mitral mixomatosa, ¿no? Que tiene que ver con mixomatosa, es muy parecido, polisacáridos, mucosacáridos, y termina siendo eso. Eso uno lo puede llegar a entender, pero sí es más difícil de entender. Pero bueno, hay que estar atento y buscar también los porqué de las cosas que nos pasan. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y gracias por sembrarnos todas esas dudas, así el día de mañana a ver si encontramos alguna respuesta. No, Juan sabe muy bien que estuvo en nuestro servicio muchos años y fue uno de los más encumbrados fellow, después se quedó como staff de servicio. Tenemos un recuerdo lindísimo de Juan, y sabe Juan muy bien que la idea es confundirnos, o sea, todas estas dudas son para confundirnos, no son para... el libro está para aclarar, bueno, los ateneos están para confundir y plantear cosas que nadie plantea, ¿no? Para pensar distinto. Así que Juan lo ha vivido en servicio. Tal cual, si no nos planteamos cosas, no encontramos cosas nuevas siempre. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? La verdad, muy enriquecedora la discusión, si bien es un tema que, como les había dicho, no poco frecuente. Hicieron una revisión los doctores de los residentes del Hospital Cuyen, excelente. Y bueno, sembramos un montón de dudas para ir y estudiar y analizar y ver qué pasa el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por participar, tanto a los que están conectados como a los presentes. Y bueno, nos encontraremos en las próximas jornadas. Gracias, doctor Lombardero, por su tiempo, y gracias a la doctora Simón y la doctora Fraderá por su presencia y su tiempo también. Bien.